Mucha gente a la hora de llevar una buena alimentación en lo único que se fijan es en los macronutrientes de sus comidas, es decir, las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Pero esto es muy simplista y lleva a que la gente consuma todo el rato las mismas comidas y que se piensen que se están alimentando correctamente, cuando claramente no es así. Es fundamental también comprender los micronutrientes para tener una buena alimentación, y por eso hoy te traigo esta guía donde voy a explicar qué son, cuáles son los distintos tipos de micronutrientes, algunas de las deficiencias que tenemos a día de hoy en cuanto a micronutrientes, qué alimentos son ricos en cada micronutriente y además al final del vídeo explicaré un poco acerca de los antinutrientes. Pero bueno, primero quiero definir de forma sencilla qué son los micronutrientes y básicamente son sustancias esenciales que necesita nuestro cuerpo en pequeñas cantidades pero que son necesarios para una buena salud. En este vídeo voy a explicar los aminoácidos esenciales, las vitaminas, los minerales, los ácidos grasos y al final los antinutrientes. Empezamos por los aminoácidos esenciales. ¿Qué son? Pues los aminoácidos son los bloques de construcción de las proteínas. De los 20 aminoácidos que hay, 9 son los esenciales y significa que nuestro cuerpo no puede producirlos por sí mismo y que por tanto tenemos que buscarlos en nuestra dieta. Las funciones principales de los aminoácidos son la reparación y construcción muscular, la producción de hormonas y neurotransmisores y mantener el sistema inmunológico fuerte, entre otras funciones. Y en cuanto a las fuentes alimenticias que contienen estos aminoácidos, te podría decir que cualquier proteína contiene al menos algún aminoácido. Pero sí que es verdad que hay proteínas que son las más completas ya que contienen los 9 aminoácidos esenciales, como por ejemplo es el huevo, que en muchos de mis vídeos digo que es una proteína completa por esta misma razón. Pero, por ejemplo, la proteína de whey también contiene todos los aminoácidos y podría interesar meterla en tu dieta. Si, por ejemplo, eres vegetariano, como las fuentes vegetales no son completas en todos los aminoácidos, tendrías que combinar distintas fuentes de proteína vegetal para llegar a conseguir todos esos aminoácidos esenciales. Vamos a pasar a seguir con las vitaminas. Y es que hay dos tipos de vitaminas, las solubles en grasa o liposolubles y las hidrosolubles o solubles en agua. Y la principal diferencia que tienen este tipo de vitaminas son que las liposolubles se almacenan en la grasa de nuestro cuerpo y por tanto no tenemos que estar consumiéndolas a diario porque ya están almacenadas en nuestras reservas de grasa, mientras que las hidrosolubles, como se excretan por la orina, tenemos que estar consumiéndolas a diario porque si no vamos a tener deficiencias. Y ahora voy a pasar a enumeraros todas las vitaminas, sus funciones y sus fuentes alimenticias principales. Vamos a empezar por las vitaminas liposolubles, que son la A, la D, la E y la K. Empezamos por la vitamina A, cuya función es sobre la visión, sobre el sistema inmune y sobre la piel. Y sus principales fuentes son hígado, espinacas o zanahoria. Cuando te digo principales fuentes, te digo las fuentes que son más altas en esta vitamina, pero obviamente hay un montón de alimentos más que contienen vitamina A. Vitamina D, cuya función es la absorción de calcio, sistema inmunológico y también participa en la regulación de algunas hormonas como por ejemplo la testosterona. Las fuentes más ricas son la exposición al sol, la yema de huevo o el salmón. Pasamos con la vitamina E, cuya función principal es la protección celular, es decir, actúa como un antioxidante, y cuyas fuentes más ricas son las almendras, el aguacate o las semillas de calabaza. Y la última liposoluble, que sería la vitamina K, cuya función es la coagulación de la sangre y la fortificación de los huesos, y cuyas fuentes más ricas serían espinacas, brócoli o algunos aceites vegetales. Pasando ya a las hidrosolubles, tenemos la vitamina C y el complejo B. La vitamina C, cuya función principal es ser un antioxidante, apoyar al sistema inmunológico y a la producción de colágeno, y cuyas fuentes más ricas son los pimientos, los cítricos o las fresas. Y el complejo B, que se llama así porque dentro hay muchos tipos de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12, que solo se puede obtener de fuentes animales, pero resumiendo un poco, sus funciones principales son energía y sistema nervioso, y sus fuentes principales carnes, cereales integrales, frutos secos. Ahora bien, hablando de deficiencias, no deberías tener ninguna deficiencia notable en ninguna vitamina si tu dieta es suficientemente variada. Por ejemplo, si eres vegano podrías tener una deficiencia de vitamina B12 ya que no estás consumiendo ningún producto animal. Si tu dieta es como las que yo describo en mis vídeos, alta en nutrientes y en variedad, no vas a tener ningún problema. Puede que tengas un poco más de problema quizás con la vitamina D porque últimamente el ser humano se expone mucho menos al sol, así que toma eso como nota, pero poco más. Y bueno, antes de seguir con el vídeo me gustaría que me dejases algún comentario para saber si te está gustando el vídeo, si te parece muy aburrido, si no te está sirviendo para nada o sí, para que yo así pueda mejorar mi contenido y os guste mucho más a los que me veis. Pero bueno, continuamos ya con los minerales. Y obviamente cuando digo minerales me refiero a los que intervienen en las funciones del cuerpo,
porque existen muchos más minerales que no voy a tocar en este vídeo porque no tienen nada que ver. Yo voy a hablar aquí de macrominerales que se necesitan en grandes cantidades en nuestro cuerpo y de oligoelementos que se necesitan en menores cantidades pero que son igualmente vitales. Empezando por los macrominerales tenemos el calcio, cuyas fuentes más ricas son lácteos, sardinas, brócoli, almendras. También tenemos el magnesio, cuyas fuentes más ricas son aguacate, cacao, semillas de calabaza, nueces. Potasio, cuyas fuentes son plátanos, patatas, aguacates, espinacas. Y el sodio, que podemos obtenerlo de sal, algunos productos fermentados o mariscos. Luego hay otros en menor medida como el fósforo y el azufre, pero estos no los vamos a tocar. En cuanto a las deficiencias, sobre todo tenemos deficiencia de magnesio. Esto se debe a que ha habido un empobrecimiento de los suelos a nivel mundial y todo lo que comemos contiene menos magnesio. Además, esto empeora con las dietas procesadas que la mayoría tiene hoy en día. Entonces, podría ser bastante interesante suplementarte con esto si tú tienes una deficiencia. Y realmente no hay muchas más deficiencias en cuanto a esto. Y luego tenemos, por ejemplo, el sodio, que lejos de ser común tener una deficiencia de sodio, es todo lo contrario. Mucha gente tiene un exceso de sodio por dietas altas en ultraprocesados que están cargados de sodio. Y esto lleva a problemas como la hipertensión, que luego por eso se culpa a la sal de la hipertensión, pero no. Son los alimentos procesados que les meten unas barbaridades de sodio que no vienen a cuento. Entonces, si tu dieta contiene muchos procesados, cuidado porque seguramente te estés excediendo en sodio. Luego tenemos los oligoelementos, que ya hemos dicho que son necesarios en menores cantidades, pero aún así son muy importantes. Y los principales son el hierro, cuyas fuentes son las espinacas, la carne roja, el hígado. Luego tenemos el zinc, que viene también de ostras, carne roja, algunos frutos secos. El selenio, también de carne de res, nueces de Brasil o algunos pescados. Y el yodo, que lo podemos encontrar en algunas algas, algunos mariscos y en la sal yodada. Luego existen evidentemente otros oligoelementos, pero en menor medida y no los vamos a tocar. Estos son el manganeso, el cromo, el cobre, el molibdeno, el flúor. Y luego ya pasando a las deficiencias en cuanto a los oligoelementos, tenemos algunas, como por ejemplo el hierro o el zinc por falta de alimentos de origen animal en una dieta, como el selenio, que depende también mucho de la calidad del suelo, como he explicado antes con el magnesio, y eso hace que haya una deficiencia a nivel general, o el yodo, que puedes llegar a tener algún problema si no consumes sal yodada o si no consumes ningún marisco. Muchos de estos oligoelementos son necesarios para la ganancia muscular, entonces si tú lo que le das prioridad es a eso, tienes que revisar que no tengas ninguna deficiencia para estar en unos niveles óptimos. Una vez ya explicados los minerales, vamos a pasar a explicar los ácidos grasos esenciales. Primero decir que existen muchísimos ácidos grasos, pero los más esenciales son el omega 3 y el omega 6. Entonces son los únicos que vamos a tocar aquí. Y para que entendáis un poco, son grasas que nuestro cuerpo no puede producir y por tanto las tiene que coger de nuestra alimentación para usarlas en funciones vitales como el cerebro, la regulación de la inflamación o las membranas celulares. Pasamos ya a las fuentes alimenticias, y es que la gran mayoría de omega 3 la vas a encontrar en pescados grasos o pescados azules, como por ejemplo salmón, caballa, sardinas y un largo etcétera. Y también es verdad que lo puedes encontrar en algunas nueces, en algunas semillas, pero en mucha menor cantidad. Y luego tenemos el omega 6, que predomina en algunos aceites vegetales como el de girasol, el de maíz, el de colza y en algunos frutos secos. Ahora bien, esto te lo digo no para que te los comas, sino todo lo contrario, para que los evites. Tienes que evitar todos los alimentos que sean ricos en omega 6, porque lo que genera el exceso de omega 6 en comparación al omega 3 en tu cuerpo es una inflamación crónica de bajo grado, y eso no nos interesa nada, así que lo mejor es priorizar el omega 3 y el omega 6 no tocarlo nunca. Esto es muy importante si no quieres tener inflamación y si quieres que tu metabolismo esté optimizado al 100%. Y bueno, llegamos a la última parte del vídeo. Aquí te voy a explicar los antinutrientes. Los antinutrientes son compuestos naturales que existen en algunos alimentos y que interfieren con la absorción de algunos minerales o micronutrientes. Decirte también que los antinutrientes que te voy a explicar ahora solo se encuentran en alimentos vegetales. En alimentos animales no existen de esta manera. Y es que estos antinutrientes se forman porque algunos vegetales evolucionan y desarrollan compuestos tóxicos para los animales que se coman dicha planta, y así en un futuro no se la vuelvan a comer. ¿Cómo hacen estos antinutrientes para robarnos los micronutrientes?, te preguntarás. Pues espera que te lo explico. Los antinutrientes tienen grupos químicos, como por ejemplo en el ácido fítico el fosfato, y lo que hace esto es atraer a minerales de carga positiva, como por ejemplo el zinc, uniéndolo al grupo. Esto se produce en el intestino y hace que tu cuerpo no pueda absorber dicho mineral porque se ha unido al antinutriente.
Los tipos más comunes de antinutrientes son el ácido cítrico, que reduce la absorción de hierro, calcio y zinc, y sus principales fuentes son algunos cereales integrales y las legumbres, los oxalatos, que bloquean sobre todo el calcio y cuyas fuentes son espinacas o remolacha, y las lectinas, que lo que pueden hacer es irritar tu intestino y sus fuentes son legumbres crudas y algunos cereales. Yo, por ejemplo, hice un vídeo que se me fue bastante viral en TikTok hablando bastante mal de las lentejas, y aunque bien es cierto que buscaba bastante la polémica, mucha gente se me echó al cuello diciendo que si las cocinas pierden los antinutrientes. Así que bueno, voy a explicar un poco. Y aunque bien es cierto que al cocinarlas pierden un gran contenido de estos antinutrientes, no se eliminan al completo. Y si tú, al igual que yo, lo que quieres es maximizar la ganancia muscular, no te va a interesar nada comerte un alimento que tenga antinutrientes, por muy pocos que tenga. Porque al final, si lo consumes con bastante regularidad, te va a ir robando esos micronutrientes que son tan importantes para la ganancia muscular como el zinc o el hierro. Entonces, como no son esenciales para ninguna dieta y tienen este contra, que en este caso son los antinutrientes, pues simplemente para mí no son un buen alimento. Tenemos muchos otros alimentos que son mucho más completos y mejores para la ganancia muscular. Simplemente eso. Eso sí, si te quieres comer unas lentejas un día, obviamente no va a pasar nada porque solo te va a robar los micronutrientes en esa comida. Con lo que si luego te alimentas bien, pues los recuperarás y ya está. Pero bueno, simplemente quería dejar esto claro. Y bueno, hasta aquí la guía sobre los micronutrientes. Ahora ya sabes más que el 99% de la población que cuando hablan de alimentación solo se fijan en los macronutrientes, y me gustaría cerrar diciéndote que obviamente no hace falta que consumas con regularidad todos los alimentos que te he dicho a lo largo del vídeo. De lo que se trata es de llevar una dieta variada que te permita cubrir más o menos todos los micronutrientes esenciales, y que si tienes algún síntoma claro de tener alguna deficiencia en algún micronutriente, pues te suplementes con dicho nutriente para tener una salud aún más óptima. Así que ya sabes, busca un término medio adaptado a tus necesidades. Espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima.